En esta mañana, nuestra lectura, continuando con el estudio expositivo del libro de los Jueces, nos quedamos en el versículo del 3 en adelante. Y dice Jueces 3, versículo 3 al versículo 11. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. En el último estudio del libro de los Jueces, pudimos nosotros apreciar la razón por la cual Dios permite muchas veces que en nuestra vida tengamos enemigos. Dios permite que tengamos adversarios, y no creo que si en esta mañana hay alguien que se llame hijo o hija de Dios, pueda existir un solo cristiano que no tenga enemigos. Es imposible, como dice la canción, caerle bien a todos. Hay otra canción que dice, no soy monedita de oro, para caerle bien a todos. Y de una u otra manera, siempre el cristiano, fíjense lo que les acabo de decir, de una u otra manera, siempre estamos ofendiendo a alguien. De alguna u otra forma, siempre habrá personas en tu familia que ofendiste cuando en Navidad les hablaste de Cristo. En cada desayuno, en cada domingo, en cada estudio bíblico, siempre habrá alguna persona que algo penetró en su mente, algo taladró su alma y su conciencia, y de alguna forma se inquietó por la forma en la que la palabra fue expuesta. Si nosotros hacemos un recorrido por las páginas de la Biblia, vamos a encontrar que esta persecución y este arreciamiento en contra de la palabra de Dios fue la historia de todos los profetas de Dios. Pero vemos que detrás de estas cosas se encuentran poderes espirituales. El Señor Jesucristo, en el capítulo 15 de Juan, le dijo esto a sus discípulos: si el mundo los aborrece, quiero que sepan que a mí me aborreció antes. Cuando vino a este mundo la personificación de la luz, de la verdad, de la justicia, de la humildad y de la misericordia, el mundo le levantó en alto, le clavó, le destrozó, conspiró, le traicionó, le vituperó, hicieron lo indecible en contra de la única persona que ha nacido sin pecado en esta vida. Si hubiera habido alguna persona en la historia de la humanidad que jamás pudiera haber nunca ofendido a nadie, era Jesucristo. Jesucristo era incapaz de ofender a alguien con sus palabras. Jamás dijo una mala palabra, ni tampoco dijo nada que brotara del egoísmo o de una ira carnal. Sin embargo, toda la gente que siguió a Jesucristo, en su mayoría, le abandonó porque se sintieron ofendidos. Y toda esta gente que abandonó a Jesucristo decían, dura es esa palabra que oímos. Penetraba las palabras de Jesucristo en un corazón perverso, engañoso, en una naturaleza caída con la cual nacemos, y la palabra de Dios es una amenaza
a nuestra autonomía, a nuestra independencia, porque la palabra de Dios demanda, la palabra de Dios tiene autoridad para exigirles a los seres humanos que se inclinen y se sometan a los mandamientos de un Dios creador de todas las cosas. La Biblia no nos deja alternativas, la Biblia no nos deja opción, porque hay un creador, es el mensaje de la Biblia, hay un creador. Y este Creador demanda por nosotros, ser sus criaturas, que nos sometamos y le obedezcamos. Y si nosotros no queremos someternos a este Creador, ni sujetarnos a sus mandamientos, la Biblia dice que el Creador sabe que nos estamos autodestruyendo. La autodestrucción es el camino de ir en contra de los mandamientos de Dios. El daño que nos hacemos, la persecución que desatamos en contra de nosotros no se puede remediar cuando abandonamos a Dios. Pero dichosas las personas en esta mañana que por causa de Cristo son perseguidas, y dichosas las personas que han entendido que la única forma de crecer en la vida cristiana es a través de la guerra. El tema de la guerra es un tema que está en esta época en la que estamos viviendo manifestándose como una prioridad teológica. Ya hace algunos años se había predicado pues el amor y el rebaño y Cristo el pastor, etcétera, etcétera, pero el Espíritu Santo está levantando en esta época iglesias guerreras. Está levantando jóvenes guerreros, familias guerreras, porque la cristiandad ha descubierto que estamos literalmente en una guerra. Y en la vida espiritual en la cual nosotros vivimos cada día, no podemos darnos el lujo jamás de bajar el escudo, que es el único que apaga, detiene, hace inoperantes los dardos de fuego de Satanás. La única cosa que puede impedir que Satanás entre a tu vida y te lleguen sus ataques es si tú diario levantas el escudo de la fe. El momento en que te desanimas, el momento que abandonas la lucha, el momento en que dices, me quiero vengar, o tengo enemigos, o porque Dios permite estas vicisitudes y adversidades en mi vida, en mi casa y en mi corazón, en ese momento estás bajando el escudo de la fe. La Biblia nos muestra que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de valor, de dominio propio, de poder, de ir adelante, de caernos y levantarnos y volvernos a subir al caballo y volver a tomar la espada y ponerte otra vez el casco y el escudo de la fe y seguir peleando porque somos más que vencedores. No hay tal cosa como una derrota para la vida cristiana. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero nunca destruidos, porque Jehová sostiene nuestra mano. Y esta es la historia del cristianismo, y es la historia trágica del libro de los Jueces. Una época oscura de la nación de Israel, donde se olvidaron de Jehová, donde se desanimaron, donde fueron amedrentados por los enemigos, donde pasaron hambres, donde la inmoralidad rebasó los límites de la decencia, rebasó los límites de la pureza, rebasó los límites de todo aquello que podíamos nosotros en este momento considerar, y llegamos en el libro de los Jueces a un caso donde violan a una muchacha, la parten en 12 pedazos, reparten todas sus partes, sus padres la violan, y vemos las cosas tan tremendas que la Biblia nos revela porque forman parte de lo que hay en nuestro corazón. Por eso se llama la Santa Biblia, porque la Biblia no oculta los pecados de la raza humana que nos rodea. En el versículo 3 en adelante, llegamos donde el Espíritu Santo nos comienza a describir las naciones que Jehová dejó para que fueran y se constituyeran en enemigos de Israel. ¿Por qué Dios dejó estas naciones? Lo dice el versículo 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociera la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Por qué en esta mañana Dios permite que haya una familia aquí en esta iglesia que siempre es tu aguijón? ¿Por qué permite Dios que todavía tu suegra te siga poniendo piedritas en el camino?
¿Por qué permite Dios que en nuestro trabajo tengamos personas, tu amiga secretaria o de otro departamento, que están persigue y persigue y acosa, y periodicazos y calumnias y traiciones? La Biblia dice, porque es la única forma de aprender a pelear. ¿Cómo podría haberse subido anoche Julio César Chávez a pelear con el otro individuo si él antes de la pelea no estuvo practicando con sparrings la forma en la que debería su táctica y su estrategia ser desplazada en un ring? ¿Cómo puedes tú enfrentarte a los poderes del mal? ¿Cómo puedes enfrentarte a la persecución, a la traición, a la conspiración? ¿Cómo puede tu paciencia crecer y ser desarrollada a menos que haya personas en tu alrededor y mi alrededor que hayan sido y hayan Dios permitido levantar para humillarnos y perseguirnos? Israel tenía que conocer la guerra e Israel tenía que aprender lo siguiente. Tenían que aprender que el éxito en la guerra, el éxito en la victoria, la clave de la victoria vendrá solamente a través de la ayuda del Señor. Hermanos en Cristo, vivimos una época en la que tenemos que depender más que nunca de Dios. Si tú tienes algún enemigo, si tienes algún problema, tienes que convencerte y meterte en la cabeza que a tu exesposo, a tu exesposa, a tu padre malo, a tu madre mala, a tus problemas en el trabajo, la acusación que hay contra ti, no hay nadie en este mundo que te pueda librar sino Dios. De Él es el librar, de Él es el vindicar, de Él viene la justicia. No esperes de los seres humanos justicia porque no la tenemos. El mundo que nos rodea es injusto, los tribunales son injustos, los gobiernos son injustos, las familias son injustas, los padres que abandonan a sus familias son injustos, hay hijos injustos que no saben lo que los padres sufrieron desde pequeños y lo que los alimentaron y crecen y abandonan y se voltean en contra de sus padres. Estamos rodeados de seres humanos injustos. Nuestra ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El canto de Alberto en esta mañana decía en el Salmo 21, no dará tu pie al resbaladero, ni tampoco se dormirá el que te guarda. Pero en tu corazón tienes que aprender a pelear es sinónimo de aprender a depender de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aprende cada día a estar más tiempo en oración, a venir más a la Biblia. Ya quita los ojos de los hombres, quita los ojos de las mujeres, quita los ojos del PRI, quita los ojos del PRD, quita los ojos del PAN. No es con espada, no con espíritu, no son los partidos, no son tus relaciones, no es tu dinero, no es tu poder, es Dios. Y Dios quiere a través de los problemas de nuestra vida acercarnos a Él. Esta es la razón, dice la Biblia en Hebreos 12, de su disciplina. La disciplina de Dios tiene como objeto acercarnos para que participemos de su santidad. La purificación viene a través del castigo. La purificación viene a través de los problemas. Crecemos y desarrollamos un espíritu en contra de cualquier problema a través de las tribulaciones. Y las tribulaciones, dice Romanos 5:3, producen paciencia. Es interesante en esta mañana analizar a los enemigos de Israel, los filisteos, los sidonios y los heveos. Estas son las naciones que permitió Dios que quedaran en la tierra de Canaán y encontramos 5 gobernantes que gobernaban 5 ciudades filisteas. Y creo que hasta esta época los cristianos estamos despertando al significado de los nombres en el Antiguo Testamento. Yo había leído Jueces cientos de veces en el pasado. Había leído pues que Con, que Cusar Resietaim, y que los Crónica de Amán, y que Astoret, y que Baal, y los Baales, y que Belcebú, etcétera, etcétera. Pero creo que hasta esta época, en ningún comentario todavía existe la revelación que el Espíritu Santo le está dando a la Iglesia para que podamos comprender que detrás de todos los nombres y los enemigos de Israel se encontraban las potestades demoníacas. Y la guerra que los israelitas hacían
cuerpo a cuerpo contra estas naciones es la guerra que hacemos espiritualmente en el Nuevo Testamento. Veamos de un poco profundamente cada una de estas naciones, que fueron Gat, Gaza, Ecrón, Asod y Ascalón, las 5 ciudades filisteas enemigas de Israel. Número 1 tenemos en el versículo 3 a los 5 príncipes filisteos que gobernaban cada una de las ciudades que les acabo de mencionar. La repito, Gat, Gaza, Ecrón, Asod y Ascalón. Los filisteos llegaron a la Palestina en el año 1200 antes de Jesucristo. ¿Saben ustedes de dónde venían los filisteos? Los filisteos venían de la isla de Creta. Esa isla que ha sido usada en Italia y en Grecia por los cuentos y las leyendas mitológicas, donde existen monstruos marinos, donde existen una combinación de un hombre con un pez, donde nacieron, no sé cuántos de ustedes saben, pero las sirenas. Ese personaje mitológico de leyenda que tiene la cintura de pez y el cuerpo de ser humano viene de Creta. Pero esto tiene todavía un trasfondo mucho más profundo. Porque vamos a ver en esta mañana que hay un principado demoníaco que se llama Dagón. Y está ahorita en Tepoztlán en todas las tiendas. Y es un mono con el cuerpo de pez, de aquí para abajo, y lo de arriba tiene cara de diablo. Ve a cualquier tienda de Tepoztlán y ves al dios Dagón, que fue el dios principal de los filisteos. Y Dagón significa pez hombre. ¿Qué cosa existe detrás de todo esto? Detrás de todo esto existe un plan malévolo. Y la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No debemos como pueblo de Dios, porque no estamos en tinieblas, de permanecer en las tinieblas. Y la Biblia dice que Satanás tiene la tendencia de engañar a los seres humanos, haciéndonos creer, en primer lugar, que descendemos y tuvimos nuestro origen en los animales. La teoría de la evolución no es una postulación superficial donde solamente un filósofo dijo que Carlos Darwin venimos del mono. No es eso. Detrás de la teoría de la evolución hay un principio endiablado, demoníaco, que fue planeado en una mesa redonda en el infierno, en los avernos, en el abismo. El propósito es hacernos creer que realmente somos animales. Y vean ustedes la mezcla en esta época que vivimos de animales con seres humanos. Satanás quiere reducir al ser humano al nivel animal. ¿Por qué? Porque Dios dice en la Biblia que nos colocó sobre los animales por la simple y sencilla razón que fuimos creados a su imagen y semejanza. La dignidad humana no es comparable con un perro ni tampoco con un pez, ni con un chivo, menos con un chimpancé o con un simio. Los hombres poseemos dentro de nuestra alma la imagen y la semejanza de Dios, por lo cual Cristo, el Hijo de Dios, abrió sus brazos en una cruz y murió no por los animales ni por los peces, murió por los seres humanos que creyeran en su sangre redentora. Pero el ataque en las universidades, en los museos, en los libros y en todas las filosofías es mezclar a través de la mitología, a través de cuentos, de duendes, de fantasmas en Tepoztlán, por todas partes. El diablo está mezclando los animales con los seres humanos. Hombres lobo, hombres y personas que manifiestan actitudes de animales, y la genética del siglo XX acabará de perfeccionar estas perversiones descritas en Apocalipsis capítulo 9. Los filisteos, pues, llegaron de la isla de Creta y descendían ni más ni menos que de tu tatarabuelo Cam. Y si ustedes saben quién fue Cam, nosotros encontramos en la Biblia que el sobrino de Cam, Canaán, fue la persona sobre la cual cayó una maldición que hasta este siglo no ha podido erradicarse. Cam
fue el progenitor de los filisteos. Los filisteos descendían de Cam a través de su segundo hijo, Misraim. Lo pueden encontrar en 1 Crónicas 1, del 8 al 12. Por lo que estaban los filisteos por medio de sus genes estrechamente relacionados con los egipcios. Y los egipcios fue la primer época, los egipcios fue la primer nación, los egipcios fue el primer imperio que comenzó a perseguir a los judíos y a la raza de Israel. La palabra Palestina fue puesta por los romanos, y la palabra Palestina viene de la palabra, que tampoco es coincidencia, filisteo, en el original hebreo. Entonces Palestina viene de la palabra filistea en hebreo, por lo cual le pusieron la palabra Palestina. Los filisteos adoraban al dios Dagón, mitad pez, mitad hombre. 2. A la diosa Astoret, la diosa del sexo, la diosa de la fertilidad, la diosa de las orgías, la diosa de la pornografía. El espíritu que operaba en Dagón hace miles de años, el espíritu que operaba en Astoret, no han muerto. Los espíritus continúan en actividad y la Biblia nos ha sido dada para que los identifiquemos, para que sepamos que operan con otros nombres. Los dioses de los griegos eran los dioses de los aztecas, de los mayas, de los aucas, con diferentes nombres. El dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, funcionaba con otro nombre en la mitología griega, en las tribus de los mayas y en otras culturas, pero era la misma forma como operaban. ¿Por qué Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es el dios más grande que está registrado aquí en nuestra historia? ¿Por qué? Porque era el principado principal y por eso se le llama en Isaías, antes de los aztecas, la serpiente que vuela. No hay nada nuevo debajo del sol, lo dijo Salomón. No hay nada. Todo absolutamente ha existido en el pasado. El mismo anticristo que se va a levantar en el Medio Oriente en estas semanas o meses, este personaje, el anticristo, la Biblia dice que el espíritu que va a operar en el anticristo ya operó en el pasado. Ya operó en conquistadores, ya operó en hombres dictadores. Es el mismo espíritu que entrará en el anticristo para que nosotros sepamos, cuando él comience a operar, que él va a repetir exactamente todo lo que hizo Antíoco Epífanes en el año 150 antes de Cristo, cuando comenzaron los macabeos a defenderse de la invasión de los sirios. Y esta es la época en que abramos la Biblia y dejemos que el Espíritu Santo nos exponga y nos muestre, hermanos, las cosas tan profundas que tenemos encerradas en estas santas páginas de las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, los filisteos adoraban también a Baal Zebub, señor de las moscas, y en el griego Beelzebú. Ustedes han visto a las moscas operar. Creo que todos en su casa, la mayoría, tenemos moscas de vez en cuando. Las moscas es un insecto que se acerca a tu comida, a un niño, a un chupón, y ella trae en sus patitas los residuos del excremento donde se posó anteriormente, de la orina donde se posó, de la suciedad, y tienen la capacidad y la tendencia tremenda de todo absolutamente lo que tienen en sus patitas, transmitirlo y dejar las larvas en los tacos de chicharrón, en la carne de puerco, en todo aquello que no tiene limpieza y cuidado para poder ser otorgado a las personas como alimentos. Por eso es tan peligroso que tú llegues a la calle y compres de esos elotes donde la marchanta con la mano le pone la crema y el y luego sácame el espíritu de retortijón. ¿Qué espíritu de retortijón y qué nada? Dios nos manda a que nosotros seamos responsables y entendamos, pues las moscas se les llama los demonios en el Nuevo Testamento, porque las moscas
pululan y vuelan así. Es imposible casi que la agarres. Tienes que esperar a que se pare para que la mates con el matamoscas. Y al mismo tiempo, la mosca, cuando siempre que hay putrefacción, siempre que hay una herida, ahí llegan como si fueran atraídos especialmente y ahí se paran. Y le haces así y regresa. Y le haces así y regresa. Y regresa y regresa. Hasta que la cansas después de 5 o 6 veces, se espera y vuelve a regresar. Así operan los demonios. Cuando hay alguien que fue liberado y tiene las heridas todavía frescas, se le instruye en la clínica de liberación y se les muestra que ya no están poseyéndolos otra vez. Ellos regresan a hacerte creer que entran, pero ya no entran. Se vuelven a parar en tu herida, te vuelven a atormentar y te hacen creer que están dentro o no están dentro. Solamente hazles así como a las moscas, 3, 4 veces en el nombre y por la sangre de Cristo. Ponte a hacer guerra, ponte a orar hasta que te dejen en paz. Hasta que tu vida interior se fortalezca y no cada mes necesito liberación. Necesitas cómo mantener tu liberación y aprender y a conocer cómo opera el enemigo. Baal-zebú era el dios de los filisteos también. Ellos fueron los filisteos que derrotaron y mataron al rey Saúl en batalla. El primer ungido de Dios, los filisteos. Ellos fueron los que derrotaron y mataron a Saúl, y ellos siempre, los filisteos, llevaban sus dioses delante de ellos a la guerra y consumían cantidades bárbaras de alcohol diariamente. En segundo lugar tenemos a los sidonios. Sidón era una ciudad principal de Fenicia, sobre la costa del mar Mediterráneo. Los sidonios eran expertos en la navegación, en la pesca, y elaboraban la púrpura, que era un colorante carísimo, que solo los reyes podrían comprar. Por eso las capas de los reyes de la antigüedad eran color púrpura, porque era el colorante más caro que existía en esa época. La reina Jezabel, famosísima esposa del rey Acab, era oriunda o nació en Sidón, y los sidonios adoraban a Baal. La palabra Baal significa amo o señor. Los términos sidonio o fenicios, cuando ustedes vean en la enciclopedia Larousse o en cualquier diccionario que diga los fenicios o los sidonios, son términos intercambiables. Sidonio son los fenicios y los fenicios son los sidonios. Y en tercer lugar, la tercer tribu que Dios dejó fueron los heveos. Los heveos descendían de Canaán. Génesis 10, versículo 17. Israel se mezcló en matrimonio con los heveos y son los que habitan actualmente en el Líbano, exactamente en el norte de Israel. A todos ustedes que les interese por qué se firmó el pacto del tratado hace 3 días, más bien por qué fue ratificado y por qué el año pasado se juntó Arafat con Rabin, el ministro de Israel, para firmar el Tratado de la Paz, hay un libro que acaba de salir. Lo venden en Sanborns y en las librerías de Vips. Se llama Oriente Medio, Año Cero, por Simón Pérez, que es el ministro de Relaciones de Israel actualmente. Este hombre no es cristiano, desde luego, pero es un libro riquísimo en conocimiento de la problemática y del mecanismo de la política y la guerra en el Medio Oriente. Se los recomiendo porque este hombre dice en su libro: jamás nosotros cederemos a Jerusalén. Arafat, ahí te dice a qué hotel fueron y dice cómo se fue la antesala del tratado, cómo en Noruega se escondieron de todos los reporteros para llegar durante 6 meses, estar tratando de una forma secreta el tratado final que pudieron librar, la mentalidad de Arafat, la mentalidad del grupo radical Hamas, sostenidos actualmente por Irán. Y aquí dice Simón Pérez en su libro que el enemigo más grande ahorita de Israel es Irán. Y que el radicalismo que el Ayatollah Khomeini levantó no ha sido extirpado sobre todo de las mentes jóvenes. Y dice él que si el gobierno de Israel entrega el Líbano y entregan las colinas de Golán que hacen frontera con Siria, porque el presidente de Siria no va a hacer pacto con Israel hasta que Israel les entregue las colinas del Golán, él dice claramente que entonces podrán ver derrotada la estrategia y la defensa israelí. La Biblia nos muestra que hace miles de años los heveos habitaban en ese norte con la frontera con Siria
y también se les llama en la Biblia los Horeos o los Hititas. Estos pues fueron las tribus que Dios dejó para que pelearan contra Israel. Hermanos en Jesucristo, ¿dónde se originó la civilización humana? La civilización humana se originó en el Medio Oriente, alrededor de dos ríos actualmente conocidos como el Tigris y el Éufrates, que surcan en su mayor recorrido por la tierra y el país que es actualmente Irak. En el Medio Oriente se encontró por primera vez el ataque de Satanás contra la primer pareja humana. En el Medio Oriente, Dios por primera vez le dio a la primer pareja la primer promesa de su gracia y de su redención. Esta te herirá en el calcañar, tú le herirás en la cabeza. En el Medio Oriente se levantó por primera vez el más grande rebelde de toda la historia y el primer prototipo del anticristo, Nimrod, en el capítulo 10. El que levantó la torre de Babilonia o la torre de Babel, donde fue la primera rebelión masiva en contra de Dios. En el Medio Oriente fue precisamente donde se iniciaron todas estas cosas y la Biblia dice que la humanidad terminará en el Medio Oriente en la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial no va a terminar en Estados Unidos, ni en América, ni en el Asia, ni en la China, ni en el norte de Europa, ni en el sur de Europa. La Tercera Guerra Mundial culminará el final de la humanidad, donde Dios restaurará. No hay tal cosa como final del mundo. Es el final de la era, porque de esa era sigue el milenio. Y ahí va a acabar otra vez el mundo, y es, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 9, el Medio Oriente, la zona donde existe el mayor movimiento de demonios del planeta Tierra. El Medio Oriente es el nido, el alacranero más grande de todo el planeta, por eso está en efervescencia, por eso está a punto de explotar, por eso hay problemas étnicos, raciales, culturales, económicos, políticos, religiosos. Es el centro de 3 culturas, de 3 religiones, es el centro del mundo, es el centro donde convergen todas las naciones. Por eso, porque ahí se encuentran los poderes invisibles de maldad más grandes en el mundo entero. Dice Apocalipsis 9 que ahí están 4 principados llamados ángeles, esperando ser desatados para la guerra del Armagedón y para las trompetas del capítulo 9 de Apocalipsis. Bueno, entonces esto significa lo siguiente. Siguiendo esta lógica elemental, podemos decir que estos enemigos de Israel eran controlados y manipulados por poderes invisibles del mal. Y que Dios les dijo desde estos tiempos, yo peleo contra ellos. No es con espada, no es con ejército, Josué, tú no vas a derrumbar Jericó por tu brillante mente militar. Quiero demostrarte que es la primera ciudad Jericó para avanzar a Canaán, que va a caer sus muros con el poder y la gracia del Dios Altísimo. La guerra, dice el Señor, es mía. Recordémoslo miles de años después. Nosotros no peleamos. No es mi capacidad, mi inteligencia, mi sabiduría, lo que yo me cuide o lo que me dejo cuidar. Es Dios el que guarda mi entrada y mi salida. Es el Dios el que levanta la iglesia, es el Dios el que permite las cosas, es el Dios el que nos cuida, es el que nos libra, es el que nos preserva nuestras manos, que no caigan sangre, nuestros pies. Él es el Dios de Israel, Él es el Dios y Padre de Jesucristo. Ahora bien, en el versículo del 7 al 11, una vez que tenemos este trasfondo histórico y geográfico de los enemigos de Israel, vemos que Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se olvidan de Jehová y sirven a los Baales, y otra vez dice aquí, a las imágenes de acera. La idolatría y la inmoralidad eran los pecados en que los principados demoníacos hacían caer al pueblo de Dios. La idolatría y la inmoralidad. La idolatría y la inmoralidad. Y actualmente no tenemos estatuas de santos, ni podemos llamarnos idólatras si creemos que a eso se atribuye la idolatría.
el enemigo más grande que te pueda hacer caer y alejarte de Dios en tu vida es tener a alguien en tu corazón en quien tú confías más que Dios. Si tú eres y perteneces a la esfera o al ámbito político y crees que por andar haciéndole la barba a tu compadre, o por irte a la gira, o por hacer esto, por tener, dice, no, ya nombraron a mi compadre, ya la hice el próximo sexenio. Si tú pones tu corazón en algún hombre para confiar en tu futuro, si tú pones tu corazón en las riquezas y dices, ya tengo tanto en el banco, mi futuro está asegurado, cualquier cosa que se anteponga a la confianza y dependencia de Dios es un ídolo. No, ya tengo novia, ahora sí ya la hago, ya me voy a casar, ya tengo novio, y comienzas a abandonar a Dios, a los estudios, tu ministerio, por cuestión de tu novia y de tu novia, has caído en la idolatría, y dice la Biblia que el próximo paso siempre es la inmoralidad. 7 apostasías vamos a encontrar en el libro de los Jueces. 7 apostasías en los capítulos nada más del 3 al 6, que nos van a describir la condición espiritual y política de Israel entre los siglos 13 y 14 antes de Cristo. Como vimos anteriormente, cada ciclo es seguido por un patrón común, que es primero rebelión, viene la retribución divina, el arrepentimiento y la restauración. Veamos el versículo 7, la rebelión. Hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Los israelitas, influenciados por estas tribus que Dios dejó a propósito, comenzaron a permitir que entraran las costumbres de los cananeos a las familias de Israel. Los israelitas vuelven deliberadamente la espalda a Dios, y al casarse con las filisteas, los heveos, los cananeos, los cerezeos, los hititas, los amorreos, los israelitas comienzan a debilitarse interiormente. Cuando un muchacho comienza a salir con una muchacha no cristiana, acuérdense que Dios es luz. Mientras estamos bajo la luz, estamos bajo su protección y hay poder aquí adentro. Porque lo que nos energetiza no son las pesas, es el Espíritu Santo. Si el muchacho se sale de la luz para acá y comienza a ir con la muchacha y le dice a los papás, es que la voy a convertir. No, a lo mejor cuando se case se va a convertir. En el momento en que tú sales y comienzas a salir con alguien y a tomar en serio a alguien que no es hijo o hija de Dios, en ese momento no puede haber protección ni iluminación en tu corazón por Dios. Pierdes la protección divina. ¿Y qué pasa cuando perdimos la protección divina? No tenemos fuerza para enfrentar el pecado. No tenemos la capacidad pensante ni el discernimiento para poder discernir lo bueno de lo malo. Comenzamos interiormente a debilitarnos y poco a poco creemos y venimos a la iglesia que estamos con Dios, pero internamente hemos sido invadidos por las naciones que nos rodean del mundo espiritual. La Biblia nos muestra que los israelitas comienzan a mezclarse con los pueblos cananitas y paganos en una rebelión abierta en contra de Dios, violando los primeros 2 mandamientos de Éxodo 20, del 3 al 6. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, sobre todas las cosas. Sobre el PRI, sobre el PRD, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu dinero, sobre tu trabajo. Él es Dios. Número 1, Él. Y si esta prioridad no está en tu vida, tienes el orden de tus prioridades invertidos en tu mano y la consecuencia siempre es trágica. Si no nos sometemos a la prioridad de Dios, número 1, Dios. Número 2, tu cónyuge. Número 3, tus hijos. Número 4, tu trabajo. El trabajo viene después de la familia. Los hombres modernos primero ponen el trabajo y después la familia. Por eso vienen las consecuencias. El trabajo no es primero, es primero la familia. En quinto lugar, tus amigotes o tus amigas. Y en último lugar, los negocios. Pero ven que todo el pervertir este orden y cambiar este orden produce consecuencias nefastas en nuestra vida social y familiar todos los días. En segundo lugar, dice el versículo 8.
Inmediatamente Dios les dijo, mijitos chulos, no se peleen. La ira de Jehová se encendió. Yo creí que era Dios peace and love. Yo no sabía que Dios se enojaba. ¿Que no es así, cucharadita de miel? ¿Que no nos vamos a ir todos al cielo? Me habían dicho que el infierno es para los dioses feos. La Biblia dice y enseña que el Dios creador, hacedor y formador de su universo es un Dios que es provocado, es un ser, tiene una personalidad y se enciende en ira al ver siempre a su pueblo alejarse de él. La ira de Dios es diferente de la ira del hombre, porque la ira del hombre es provocada por el egoísmo y por las cosas que nos quitan o que nos lastiman en nuestro ego y en nuestra carne. Pero la ira de Dios es la ira de un Dios que sabe que cuando alguien se aleja de él va a ser lastimado. Va a sufrir. No hay una persona que se aleje de Dios y le vaya bien en la vida. No hay una sola. Duro es el camino de los transgresores, dice el Señor. Entonces la ira de Dios se enciende y se levanta, y Dios, amando a su pueblo, pero odiando su pecado, los vende en manos de un rey de Mesopotamia o de Siria que se llamaba Cusán Risataim. Vean ustedes en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos del 30 al 31, de qué forma se describe la ira de Dios de una forma análoga y similar bajo el nuevo pacto en que vivimos. Dice Hebreos 10, 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿A quién se refiere aquí? Muchos cristianos dicen, sí, qué horrible que un pecador caiga en las manos de Dios. No, se refiere a nosotros. La Biblia dice, horrenda cosa hay para el cristiano que caiga en las manos de un Dios vivo, porque Dios siempre disciplina y castiga a sus hijos más que a los que no son cristianos. Si tú caes en las manos misericordiosas y en la gracia de Dios y en la bendición de Dios, no te imaginas la paz, la tranquilidad y las cosas que Dios traerá a tu vida. Bendecirá tu entrada, tu salida, tu trabajo, tu amasar, tu carro, tus vacaciones, todo. Pero si tú caes en las manos de Dios por un pecado no confesado, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Regresamos a Jueces y vemos la forma en que Dios ejerce disciplina contra Israel. Los vende en las manos de un rey llamado Cusán Risataim. La palabra Cusán significa doblemente perverso. Doblemente perverso. Tal vez los reyes de alrededor de Canaán ya conocían lo perverso, pero no perverso, lo doblemente perverso que era este rey, y por eso le pusieron Cusán Risataim. Risataim no es el primer nombre, Cusán es el nombre propio hebreo que significa doble perversidad. Ahora Dios te dice, muy bien, te vas con una muchacha que no es cristiana, te vas con alguien que no es cristiano, insistes en ponerme en segundo lugar en tu vida, insistes en seguir robando en tu trabajo, insistes en tener un amante, pues ahora te entrego en personas y en problemas y en tribulaciones 3 veces peores que las que podrías haber sufrido no habiendo caído en el pecado. Dios no puede de ninguna manera considerar que nosotros podamos regresar a Él si no es a través de la disciplina y del castigo. Finalmente, Israel en el versículo 9 se arrepiente. Los israelitas aprenden a través de la experiencia que el camino de los transgresores es duro. Qué tontería haber creído que Baal les iba a proveer comida, sustento y abrigo cuando Jehová les había prometido todo si guardaban sus mandamientos. Qué tontería creer que una muchacha no cristiana te va a hacer feliz. Qué barbaridad creer que el robo paga.
¿Qué tontería es creer meter pornografía a tu casa creyendo que tarde o temprano va a herirte y a lesionarte gravemente en tu corazón? ¿Qué tontería es creer que podemos robar y que nadie nos va a ver ni nos van a alcanzar nuestros pecados? ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura es el pecado! ¿Cómo ciega, corrompe y distorsiona el corazón y los pensamientos del hombre? ¡Qué locura es abandonar a Dios, hermanos míos en Jesucristo! En Él está verdaderamente la bendición. Más vale comida de legumbres, más vale estar pobre, más vale mejor ni siquiera casarse que casarte equivocadamente o comer un negocio a través del dinero mal habido, porque todo el dinero mal habido siempre será maldecido, tarde o temprano, dice el Señor de Israel. La maldición nunca viene sin causa. ¡Qué locura es vivir lejos de Dios! Y finalmente, encontramos en los versículos del 9 en adelante que claman los hijos de Israel y Dios les levanta el primer juez o libertador llamado Otoniel, que era un muchacho guerrero experimentado en batallas, pues fue voluntario en Jueces 1 del 11 al 15 en contra de los habitantes de Debir. Ahora, 13 años más tarde, de Jueces capítulo 1 a donde estamos, han pasado 13 años. Otoniel recluta un ejército, equipa un ejército, entrena un ejército en el mismo territorio enemigo. Y ahí les lleva a la victoria en contra de un enemigo mucho mayor y más poderoso que ellos. Cristo dijo, vayan y entrenen soldados. Esto significa, vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos de ustedes están entrenando o dándole clases de la Biblia a alguien? Y ya tienen ustedes más de 3, 4, 5 años en Jesucristo. Los otonieles que Dios va a levantar, los libertadores que Dios va a levantar, siempre serán hombres y mujeres caracterizados porque enseñan la palabra de Dios. Dios no usa a nadie que no de alguna forma enseñe a alguien los principios de la palabra de Dios. Ahora vemos en el versículo 10 la clave del éxito de los jueces, de los profetas, de los hombres de Dios y de los santos en el Nuevo Testamento. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. La frase del éxito es, algo vino del cielo y entró a Otoniel. Otoniel, con su ejército de 10 en contra de 500, no era posible militarmente que ganar. Otoniel no tenía conocimientos estratégicos militares de defensa nacional. No había ido a la escuela. Pero algo pasó. Una fuerza del cielo entró en él y en el momento que esa fuerza, ese poder, ese ser invadía su ser humano, Otoniel era transformado en una mente brillante, elocuente, sabio, prudente, y todas estas características eran atribuidas al Espíritu de Jehová. Hermanos en Jesucristo, esta frase, el Espíritu vino sobre Sansón, el Espíritu vino sobre Otoniel, se repite en Jueces 6:34, en Jueces 11:29, en el 13:25, en el capítulo 14, versículos 6 y 19, y en el capítulo 15, versículo 14. Es el Espíritu Santo el que hace la diferencia. Y rápidamente vamos a acabar marcando la diferencia de la energetización del Espíritu de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová venía sobre David, y David comenzaba a escribir, horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, ellos me miran, mi ropa fue arrebatada y repartida entre ellos, etcétera, etcétera. Y cuando David escribió el Salmo 22, narrando la escena que 1000 años después era el Monte Calvario, David no sabía lo que estaba escribiendo. Esto se llama inspiración divina. Cuando Moisés escribió hace 6000 años, cada cosa según su género y su especie, no sabía que se había adelantado a Mendelssohn del siglo pasado, que descubrió los primeros genes para poder atribuir a la ciencia la transmisión de las cosas hereditarias de una persona a la otra. 6000 años antes, Moisés se adelantó cuando dijo en Levítico 17:11, la vida
del cuerpo está en la circulación de la sangre. Antes que se descubriera la circulación de la sangre, Moisés lo escribió y lo plasmó miles de años de anticipación. Miles de años de anticipación en el libro de Deuteronomio. Dios le dijo a Moisés, dile a Israel que cuando hagan su excremento, hagan un hoyo y lo entierren. Antes que se descubriera la proliferación bacteriana a través del excremento y la orina. Cuando un niño tú lo dejas aquí a la salida a hacer chis o a hacer sus necesidades al campo libre, estás agraviando los intereses y la dignidad de tus hermanos, los que están a tu alrededor, porque estás infectándolos y contribuyendo a que tengan enfermedades. Dios prohíbe que nosotros hagamos necesidades al campo abierto porque es el foco de infección más grande que existe bacterial en este mundo. ¿Quién le dijo a Moisés cuando no se habían descubierto las bacterias? El Espíritu de Jehová. Y todas las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento, por eso se llama la Biblia inspirada por Dios. La palabra in significa dentro, spiros, soplar. Dios sopló así dentro de los pensamientos de los hombres lo que tenían que escribir. Y cuando lo escribieron y pasó la historia, comprobamos que la Biblia es inspirada por Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se iba de las personas. Y así vemos que a Saúl le abandonó el Espíritu Santo. A Sansón se quiso burlar de Dios y al cuarto o quinta vez que se burló, no supo que el Espíritu lo había abandonado. Hermanos en Cristo, Efesios 1, del 13 al 14, en el Nuevo Testamento, nos enseña y nos dice, habiendo oído y creído en la palabra de la salvación, fuisteis sellados. La palabra sello, recuérdenlo, significa dos cosas. La palabra sello significa dos cosas, o sellado, pertenencia o propiedad y protección. Cuando Dios dice en Apocalipsis capítulo 7 que selló a 144,000, significa que ese grupo era de Él. No toquéis a los ungidos de Jehová, dice el Señor. Y le dijo a los ángeles, no hagan daño a la tierra hasta que estén sellados. Son protegidos míos, porque me pertenecen. Pertenencia y protección. Y dice la Biblia que nosotros tenemos un sello, una garantía de que somos de Dios y de que Él nos cuida, el Espíritu Santo. Y dice ahí dice, ¿cuándo se va a salir el Espíritu Santo de nosotros? ¿Ya lo vieron? Fuisteis sellados hasta, subrayen la palabra hasta, el día de la redención de la posesión adquirida, que es nuestro cuerpo físico. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, en ese momento el Espíritu Santo se sale y hasta ese momento se separa de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea redimido, transformado a la imagen y la semejanza y la gloria del cuerpo de Jesucristo. Ya en el cielo no tendremos necesidad del Espíritu Santo dentro de nosotros porque seremos como Él es. Pero ahorita en esta tierra la Biblia dice que esa unción, 1 Juan 2, 24 y 27 y al 28, permanece dentro de nosotros. Y aunque el Espíritu Santo no se puede salir de nosotros, ni tampoco podemos perder la salvación porque el sello garantiza la propiedad para siempre, sí podemos hacer dos cosas en contra del Espíritu Santo. Número 1, contristarlo. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Contristar significa causarle dolor. Tú dentro de ti y yo también tenemos una fuerza que es el Espíritu Santo. Y cada vez que yo peco, cada vez que tú pecas y no te arrepientes ni lo confiesas, dentro de ti pasa esto. Esa fuerza comienza a reducirse. Comienza a reducirse hasta que llegamos a 1 de Tesalonicenses 5:19, donde dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Apagar, haz de cuenta que es una flama y mientras la flama está prendida, te acercas a la flama y hay calor, te ilumina, te guía, te protege, te fortalece. La iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2,
pecó contra el Espíritu Santo y les dijo, Cristo, quitaré el candelero de tu lugar. Significa el poder de tu testimonio será reducido en tu vida. Hermanos en Cristo, si en el Antiguo Testamento necesitaban a Dios para vencer y para ganar, necesitamos al Espíritu Santo en el siglo XX para vencer a nuestros enemigos. Para vencer a Satanás, para vencer el sistema del mundo y para vencer el enemigo más grande que tenemos, que es nuestra propia carne. Pero si yo no vivo en santidad ni en consagración, no puedo tener victoria. La victoria está relacionada con nuestra comunión con el Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos porque la guerra es tuya. Jehová es varón de guerra. Él es el que va delante de nosotros, mostrándonos y enseñándonos provechosamente el camino que debemos andar. Él es el que nos levanta, el que nos vigoriza y el que nos da nuevas fuerzas. ¿En quiénes actúa este poder? En aquellos que son santos, como Él es santo, dice el Señor. Ser santo significa crecer en poder, en confianza, en dependencia del Espíritu de Dios. Separados de mí, dijo Jesucristo, nada podéis hacer. Oh Señor, te damos gracias por las personas que nos rodean y que se consideran enemigos de nosotros. Gracias, Padre, porque como el rey David podemos decir, Padre, gracias, bendícelos. Tú lo permites que digan eso y que hablen eso para humillarnos, para mantenernos humildes y depender más y más no de lo que dicen, sino de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra. Tú no darás nuestro pie al resbaladero, jamás te dormirás, tú nos librarás, por cuanto de ti hemos esperado, nos mostrarás tu salvación. Levantarás nuestro pie sobre la peña, enderezarás nuestros pasos, por cuanto en ti hemos confiado. Confiad en Jehová de los ejércitos, vana es la ayuda del hombre. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué cosa es él estimado. Alzaré mis ojos a los montes, y comenzaré a buscar de dónde vendrá mi socorro. Ni la montaña más alta me podrá proteger, ni siquiera se encuentra en los montes, ni en los castillos, ni en las fortalezas humanas, ni en el poder del dinero, ni en la economía, ni en el poder militar. Ahí no se encuentra nuestra fortaleza, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Él es el que nos da nuevas fuerzas. Él es el que nos hace volar como las águilas. Él es el que te dice en esta mañana, no tengas miedo de ningún ser humano. Nadie te podrá tocar. Yo soy tu escudo y tu galardón. Anda pues delante de mí, sé justo, sé santo. Conságrate, dice el Señor. Y la sangre de mi Hijo Jesucristo te limpia de todo pecado. Padre, en esta mañana despídenos con la fuerza del Espíritu, recordando el daño tan grande que nuestros pecados le pueden causar y recordando que muchos de los que están en esta mañana le han apagado. Muchos de ustedes viven vidas derrotadas, viven confundidos. No hay victoria ni contra la carne tuya, ni contra el diablo, ni contra el mundo. ¿En dónde está la clave del éxito? En que te arrepientas de tu pecado, en que confíes en Dios en esta mañana, en que reconozcas que el Espíritu está apagado dentro de tu corazón y que no hay nadie que te pueda ayudar. Ni las oraciones de los hermanos, si en ti no hay la actitud de arrepentimiento y de volverte a Jehová con toda tu mente y con todo tu corazón. Y en esta mañana las personas que no tengan a Jesucristo en su corazón, tal vez sean católicos o tal vez tengas una religión o tal vez no tengas ninguna religión, te invito en esta mañana a que comprendas que necesitas a Dios, que necesitas hacer la paz con Dios y que tus pecados te van a alcanzar. Ya no puedes seguir burlándote de Dios más tiempo. Tal vez hoy mueras. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios? Prepárate en esta mañana y ven a la cruz de Cristo.
Ven a la cruz y dile al Señor ahí desde tu lugar en silencio: Padre Santo que estás en el cielo, te doy gracias por iluminar mi mente esta mañana y mostrarme que soy pecador delante de ti. Mostrarme que te he ofendido y que no merezco ni tu perdón. Pero gracias a la muerte de Jesucristo, gracias a su sangre derramada, tú me das en esta mañana el perdón de mis pecados. Señor Jesús, recíbeme tal como estoy, de sucio y de sucia. No te prometo nada porque no tengo el poder para dejar mi vida. Vengo a ti a abrazarme a la cruz, a depender y a confiar que tu sangre y tu espíritu me lavarán y me guiarán a la victoria en Cristo Jesús. Te recibo, Señor, en este momento como mi Salvador y salgo contigo dentro de mi corazón. Para tu gloria, Señor Jesucristo, enséñame a vivir para ti. Amén.